no tengan temor porque voy a hablar bien de los bancos de ustedes. Díganme, ¿qué banco trabaja la que me dijo que trabaja en un banco? Bueno, ¿cuántos alumnos somos en la clase? Somos como 60. ¿Están los 60 esta tarde? ¿Cuántos tenemos? 55 conectados. 55 están conectados, muy bien. Yo soy el Leonel Valladares. Trabajé 35 años para el Banco Central de Honduras. Mi especialidad es la negociación pública de divisas. Siempre explico que... Permítame, voy a cerrar la puerta de mi oficina. Siempre explico que este tema es interesante para cualquiera de las carreras que ustedes están llevando a cabo. Llámese contaduría, administración de empresas, aduaneras, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que ustedes como licenciados que van a ser, se dediquen lleven una noción de lo que es el mercado de divisas. Y de eso es que vamos a hablar nosotros esta mañana, esta tarde, ¿verdad? A mí me encanta este tema, ¿verdad? Cómo comprar y vender divisas. ¿Verdad? Y pónganle atención, es una conferencia que el doctor me pide que pueda compartir con ustedes. Sin embargo, yo le digo que la valoren, porque cuando yo la doy, cobro $200 la hora o cobro por alumno. Así que lo que vamos a aprender hoy les va a servir a ustedes si quieren trabajar en un banco, si quieren trabajar en una empresa, si quieren tener su propio negocio, etcétera, tienen una pequeña empresa. Para todo eso va a servir. Entonces, actualmente estoy trabajando como consultor o asesor bancario y también acompaño al doctor cuando soy invitado por él, por la amistad que me une, para poder compartir temas económicos en diferentes temas: balanza cambiaria, inflación, depreciación, dolarización, devaluación, en fin, es importante desde cualquier punto de vista, depósitos en moneda extranjera, lavado de dinero. Entonces todo eso va a enriquecer su currículum. Les pueden ponerlo como una conferencia que escucharon sobre la negociación de divisas en Honduras. Ustedes podrán dedicarse a negociar divisas, a conocer métodos de cómo compran o venden divisas en otros países, pero viven en Honduras. Tienen que saber cómo se compra y se vende divisas en nuestro país. ¿Ya? Entonces, de esa manera, quiero confirmar si están viendo la pantalla que tiene mi título de la... Sí. Ok, perfecto. Entonces, no tengan pena, pregunten, lo que sea, nadie nace aprendido, nadie. Y esto les va a servir porque si ustedes pudieran conocer cuántas personas me preguntan, ¿conoces a alguien que sepa sobre el sistema del mercado interbancario de divisas? Que queremos contratar a alguien para que pueda trabajar aquí, o de balanza cambiaria, o en préstamos, o en diferentes áreas, en contabilidad de banco. Entonces, pero a veces pues algunos no se animan mucho, ¿verdad? Pero a otros les da algo de temor. Así que aquí estamos y espero que pueda serle útiles a cada uno de ustedes. El mercado de divisas. El mercado de divisas cumple dos funciones importantes. Y de ahí vamos a partir y luego vamos a aterrizar
hablando de la, de la negociación de divisas tal como lo maneja el Banco Central de Honduras y si es beneficioso para los bancos, para las empresas o para el Banco Central. Entonces estamos aquí hablando del mercado de divisas. Cumple dos funciones. La primera función que cumple un mercado de divisas, y hay que preguntar, pregunta de cultura general, le digo yo al doctor Martínez, le digo yo, preguntarles qué es divisa, porque a veces no sabemos qué es divisa, y lo conocemos, y si sabemos, la conocemos con otro nombre. La divisa es toda moneda extranjera. Puede ser, la divisa es el dólar, el yen, el quetzal, el colón, el córdoba, toda divisa extranjera. Entonces, en un mercado globalizado como el que vivimos hoy, nosotros hoy día, este mercado de divisas mueve todo el comercio mundial. Entonces cumple dos funciones principales. La primera es convertir la moneda de un país en la moneda de otro, es decir, convertir nuestros lempiras en dólares, convertir nuestros lempiras en yenes, convertir nuestros lempiras en euros para poder pagar importaciones o para que nos paguen o que nos pagan exportaciones que nosotros hacemos, tanto de bienes como de servicios. La segunda es la de ofrecer, la segunda función que cumple un mercado de divisas en el mundo, es la de ofrecer seguridad contra el riesgo cambiario o proteger a los países contra movimientos impredecibles en el tipo de cambio. Ustedes no habían nacido, pero cuando el Banco Central de Honduras fue creado en 1950. Entonces, pregunta de examen puede ser, ¿cuándo fue creado el Banco Central de Honduras? Pregunta de examen puede ser, ¿qué divisas? Entonces, en 1950 hasta 1990, el lempira, el dólar se cotizaba a 2 lempiras por $1. Y hoy día, ¿a cuánto se cotiza? 24.70 por $1. Eso necesitamos para tener $1. Si yo quiero ir a pasear y necesito $2,500, entonces me va a costar 24.70 cada dólar. Entonces, pero ¿cómo aparece el tipo de cambio? ¿Cómo se va moviendo? ¿O por qué se mueve el tipo de cambio? ¿Verdad? Porque es importante que el tipo de cambio no se mantenga en un tipo de cambio fijo. Hay varios regímenes cambiarios. Hay tipo de cambio libre, hay tipo de cambio administrado, hay tipo de cambio flexible administrado. Entonces, todo eso hace cómo un gobierno puede hacer para que su moneda se vaya apreciando o depreciando, devaluando o revaluando. Entonces, la devaluación existe cuando quien decide el tipo de cambio es el gobierno por sí mismo, el Estado, el banco. Se devalúa la moneda. Y cuando se revalúa, cuando lo hace el gobierno. Ahora, el otro concepto no es lo mismo devaluación que depreciación. Entonces, ustedes van a oír a los economistas que dicen la moneda se ha depreciado. No, es decir, se deprecia cuando es la oferta y la demanda la que decide el precio de la divisa. Y se aprecia cuando la oferta y la demanda decide que va a bajar. O sea, ¿cuándo se aprecia? Cuando, digamos, está 24, va a ser 20 por un lempira. Eso es apreciación. ¿Cuándo se deprecia? Cuando decimos que es 25, 26, 27, 28 lempiras. Eso es depreciación. Pero eso lo decide la oferta y la demanda. ¿Y qué es oferta y demanda? Que son compradores contra vendedores. Ahora, en Honduras, ¿qué es lo que ha existido desde 1950? Una devaluación o una revaluación. Entonces, la moneda nuestra se devaluó en 1990 cuando entró como presidente Rafael Leonardo Callejas. Y siempre pongo esta historia, que no está escrita, no la van a hallar en los libros, no la van a hallar ni en los boletines. Entonces, allí pasó a ser 4 por 1. Después de pasar de 4 por 1, pasó a
4.20 por 1, 4.30 por 1, 4.40 por 1. Después vino el Banco Central como en 1992 y dijo, bueno, lo vamos a pasar a un régimen cambiario libre. ¿Qué tal si lo dejamos libre? De repente, de esa manera van a ingresar más dólares que van a beneficiar al país y el Fondo Monetario exige que tengamos dólares para poder atender las importaciones de 3 meses. Entonces, en ese tiempo, la divisa era escasa, no habían dólares. Entre 1980 y 1994 no habían dólares. Todavía en 1924 no habían dólares. Pero al ponernos en un régimen cambiario libre, empeoró las cosas para el gobierno y para el Banco Central, porque hizo que escaseara la divisa, y la divisa es como un bien cualquiera, como los frijoles. Cuando los frijoles escasean, ¿qué pasa? Sube el precio de los frijoles. Cuando escasea la leche, sube el precio de la leche. Cuando escasea el petróleo, hay quien pueda dar hasta 200 o 300 lempiras por un galón de gasolina. Así es la divisa. Cuando no hay dólares, pagamos, aunque sea caro, por obtener un dólar, porque esos dólares me van a servir para poder traer cosas que yo voy a vender o revender aquí en mi país. Entonces, hay factores que afectan el tipo de cambio, como dice la diapositiva que tienen ustedes al frente. Hay factores económicos, hay factores políticos y hay factores psicológicos. ¿Cuáles son los económicos? El déficit fiscal que pueda tener el gobierno, déficit comercial. La inflación que pueda tener el país. Se dice que la inflación de Honduras en estos últimos años ha sido un promedio de un 5% cada año, una inflación. Entonces le aumentan el salario mínimo un 5% para que la gente pueda tener para comprar la canasta básica, por lo menos. Afectan también los diferentes tipos de interés. Puede ser de que los bancos van a prestar a una tasa de interés muy alta. Hay tasas de interés nominal y hay tasas de interés real. Todo eso lo van a aprender durante toda esta clase que van a llevar con el doctor Martínez. El desempleo. El desempleo, se dice que hay una tasa de desempleo del 70% de la población. No tiene empleo. El Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? También lo van a aprender en esta clase. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es todo lo que produce un país para poder vender. Y el IPC tiene que ver con la inflación, índice de precios al consumidor. Es decir, ¿cuánto cuestan los frijoles? Cuestan 40 lempiras, las 5 libras, 50 lempiras, las 5 libras, 60 lempiras, las 5 libras. Entonces, todos esos factores afectan el tipo para poder determinar un tipo de cambio de una divisa. ¿Cuáles serían los factores políticos? El déficit público. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es el déficit público? Es cuánto dinero necesita el gobierno para poder administrar un país. Entonces, los ingresos del gobierno son 100 millones, pero para poder pagar obreros, poder hacer obras de infraestructura, pagar empleados, crear proyectos, arreglar las calles, pagar los alquileres de los edificios, etcétera, un montón de cosas. Entonces, necesita 150 millones. Entonces, el déficit público es de 50 millones. Viene el gobierno y dice, tengo que conseguir prestados 50 millones de lempiras para poder estar en balance y poder cubrir las necesidades. Eso se llama déficit público. Entonces, esto pueden afectar la política monetaria, o sea, cuánto dinero va a andar en el país. Tiene que ser en función de la divisa, ¿verdad? Entonces, y el último factor que puede afectarle es el psicológico, el de los rumores, porque muchas veces la gente acapara la divisa, inventa que estalló un barco por allá, o que el petróleo en las petroleras que nos suministran, o que la bolsa de valores cayó. Entonces todos esos rumores dicen no hay dólares, no va a haber dólares, no va a haber producción. Entonces todo eso afecta, tambalea la bolsa de valores del Wall Street.
como fue lo que pasó en el 2013. Entonces, si la bolsa de valores tiene una afectación porque hay un rumor de que va a quebrar o van a caer las acciones de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de Bill Gates, etcétera, entonces hace que el mercado de comercio se ponga a tambalear y a nosotros los países que somos netamente importadores nos ponemos preocupados y empezamos a decir, no, necesitamos acumular dólares y empezamos a comprar a cualquier tipo de cambio que se nos ofrezca, 30, 40, pero yo quiero tener ya mis dólares para mi negocio. Esos son factores que afectan un tipo de cambio. Ese rumor de 2013 llegó a tambalear la bolsa de valores de tal manera que decía, hubo un atentado contra la Casa Blanca. Entonces la bolsa de valores se tambaleó y dijo, híjole, nos están atacando. Entonces empezaron a bajar y a decir todos que querían vender sus acciones para poder, quizás nos van a conquistar, va a haber una guerra, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Cayeron en más de un 1%. Eso es como funciona así ligeramente el mercado de divisas. Es conocido también como Foreign Exchange, ¿verdad? O Currency Marketing, mercado de monedas. ¿Verdad? Es un mercado mundial descentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario entre los países, que se deriva del comercio internacional. Es grandísimo. Tiene un volumen de unos 5 billones, no estoy diciendo millones, 5 billones de dólares estadounidenses. Maneja más que cualquiera de los estados bursátiles. Ustedes van a llevar una clase que se llama operaciones bursátiles. Maneja más que eso, combinados. Ha crecido tanto en la actualidad, y ese estudio yo lo hice allá por 2016, que según el Banco Internacional de Pagos, ustedes ven aquí a mitad de diapositiva, sacó una estadística que demuestran que allá por 2019 decía que el promedio que manejaba ese mercado era de 6.6 billones, ¿verdad? Y lo desglosaba de la siguiente manera: 2 billones se negociaban en transacciones spot. Ahí lo van a aprender en la clase de operaciones bursátiles. 1 billón en forward, también lo van a aprender en operaciones bursátiles. 3.2 billones en swap, cambio de divisas. 108 millones de dólares de swap de divisas. Aquí en nuestro país ya se está hablando de derivados de divisas. Van a aprender lo que es swap con el doctor Martínez cuando lleven esa clase. Y dice 294 millones de opciones, que es otra cosa parecido a como pareciera un seguro, un seguro, ¿verdad? Que se lleva a cabo, pero sobre las divisas. Entonces, nosotros tenemos en Honduras, ya entrando en materia, después de esa historia que les cuento, ya en 1994, el Banco Central, después de tener un mercado libre de divisas, pasó a tener lo que llamábamos una subasta de divisas, que maneja un régimen cambiario de banda rectante, porque subía y bajaba. El hecho de tener, el Banco Central dijo, yo voy a recibir el 100% de las divisas, las voy a acaparar y yo las voy a distribuir entre los diferentes bancos, porque vimos que los bancos agarraban las divisas y solo se las vendían o entregaban todo lo que ellos captaban del público, ya sea por remesas, por exportaciones, por servicios, por donaciones, por préstamos de bancos en el extranjero. Todo lo vendía a las empresas mayores y usualmente de productos suntuarios. Entonces habían personas que querían ir a un tratamiento médico y no encontraban ni $1,000, o que querían comprar medicinas y no encontraban. Entonces el Banco Central creó la subasta de divisas y dijo, todo el que quiera divisas va a venir a través de un banco aquí y se le va a dar. Y les puso límites. El límite decía, hasta $10,000 van a poder comprar en los bancos, pero de 10,000 a $5,000
van a tener que venir en un sobre, una solicitud con nombre y apellido de la persona que quisiera. Y las personas jurídicas podían pedir hasta $100,000. Entonces, de esa manera, el Banco Central distribuía los 3 o los 4 millones de dólares que recibía a diario del extranjero. Imagínense, 3 o 4 millones de dólares. Yo estuve en esa primer subasta con el doctor Martínez y los distribuía entre todos, a todos les daba un poquito, pero no había unos 2 o 3 que se quedaran con la totalidad de las divisas. Entonces, les daba el 70%, pero a todos, el 50%, pero a todos. Entonces, todos tenían un poquito. Entonces, yendo en varias subastas que se hacían diarias, y entonces, ese sistema era bueno por 3 cosas. Uno, hacía que se devaluara la moneda despaciosamente. Hizo que el banco, que Honduras pudiera captar divisas del extranjero para que formaran parte de las reservas internacionales netas. Y la 4, hacía una distribución más equitativa de la divisa, a todos les daba. Eso hizo lo que llamábamos la subasta de divisas. Entonces, se hacía manualmente. Y en el 2009 se creó el CENDI, que tiene los dos módulos, el módulo de subasta y el módulo de mercado libre. Hoy estamos en mercado libre, aun cuando el Banco Central mete sus manos mediante una banda cambiaria o centro de banda cambiaria y le pone un margen del 1% para arriba sobre unos promedios, lo suma y ahí sale el tipo de cambio de referencia o el tipo de cambio de lo que es el empira contra el dólar. Entonces, antes se llamaba SABDI, Sistema de Adjudicación Pública de Divisas, y hoy se llama CENDI, Sistema Electrónico de Negociación de Divisas. Eso significa CENDI. Una solución electrónica con tecnología de vanguardia, porque antes tenía que llenarse una hoja en papel, meterse en un sobre y decir que Leonel quería $6,000, y cada banco llevaba 20, 30 sobres, 5 sobres, 10 sobres, un sobre, y eran revisados por una mesa de subasta que estaba compuesto por 5 personas, un representante de las casas de cambio, un representante de los bancos, de la IVA, un representante de las asociaciones de ahorro y préstamo, un representante del Banco Central y 2 auditores externos. Entonces, juntos revisaban cada uno de esos 100, 200, 300 sobres. Si ustedes me preguntan, ¿cuántos sobres se recibieron en la subasta número 1? Como cerca de 6,600 sobres. Esos dejaron de suceder en el 2009, que entró en vigencia lo que era el CENDI, porque dijimos, bueno, desde el 94 hasta el 2009, del 2005 al 2009 empezamos a tratar de hacerlo electrónico, de tal manera que los bancos ya no tuvieran que llegar a dejarnos sobre, sino que todos entraran desde sus computadoras e ingresaran a ustedes como personas o a las empresas como personas jurídicas para participar con montos que fueron subiendo poco a poco. Si el primero fue 5,000, después llegó a ser 10,000. Y el de las personas jurídicas era 300,000 y después el de las personas jurídicas llegó a ser 1,200,000 diarios y el de las personas naturales llegó a ser de 10,000 hasta 300,000. Entonces, de esa manera fue creciendo y a mí me gustó mucho ese sistema. Devaluaba la moneda porque ustedes van a decir, bueno, pero existe devaluación y también existe revaluación. ¿Y sirve la devaluación? ¿A quiénes les sirve la devaluación? ¿Y a quiénes les perjudica? O sea, ¿para quiénes es bueno entonces la revaluación? La devaluación les beneficia a los exportadores, a los que generan dólares. A eso les sirve la devaluación. ¿Y a quiénes les afecta? A los importadores y a ustedes y a mí, porque nosotros les compramos a los importadores. De todo lo que ustedes andan puesto ahí, ¿qué cosa se hace en Honduras? Casi nada. Su traje, su vestido, sus anteojos, su teléfono, la computadora con la que están viendo esta presentación, los cables, todo se paga en dólares. Entonces,
Es muy poco lo que tenemos nosotros aquí. Tal vez la agricultura, ¿verdad? Es la que producimos aquí. Los bananos, las papas, los ayotes, qué sé yo. Si criamos cerdos, si criamos... Pero de ahí es pan, hasta el pescado importamos a veces. Exportamos pescado también, pero importamos. Entonces, desde ese punto de vista, en la devaluación beneficia. Y ahí es donde el Banco Central juega un papel importante. Como ente, ¿qué es el Banco Central? Es el ente encargado de regular la política monetaria, crediticia y cambiaria. La cambiaria tiene que ver con esto que estamos hablando, con el cambio de la divisa, con los divisas. La crediticia tiene que ver con las tasas de interés que deben de funcionar en el país, cuánto le presta un banco, a cuánto le presta si es para casa, para tarjeta de crédito, para comercio, o a cuánto le presta para ir a pasear. Entonces, esas tasas de interés las tiene que regular el Banco Central para que no se disparen y se lleguen a hacer tasas de usura. En lo particular, creo que algunas tasas que manejan algunos bancos son de usura. Las tarjetas de crédito, 54%, antes era 70%. Eso es usura. Debería de andar por un 25, un 30%. Y considerando el riesgo crediticio y cambiario que podría darse. Sin embargo, abusan de la gente. Pero eso no lo ha podido controlar el Banco Central ni la Comisión Nacional de Banco y Seguro, que es el ente encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa que emite el Banco Central de Honduras. Entonces, este sistema cuenta del que les hablo, empezó a funcionar en el 2009 y con este, hasta el 2016, funcionó la subasta de divisas electrónicamente. Cuenta con mecanismo de autentificación de la información proveniente de los agentes cambiarios, utiliza técnicas de encriptación, certificados, firmas digitales que garantizan la integridad de datos. Eso es el CENDI. Si un día les preguntan, ¿conoces el CENDI? Sí, he oído del CENDI. Es una aplicación que permite comprar divisas entre los agentes cambiarios y el Banco Central de Honduras a través de una red electrónica segura que es administrada por la Comisión Nacional de Banco y Seguro, hasta donde yo sé. Y ese sistema del CENDI, tanto si nos vamos, ¿verdad? Si se nos va, volvemos a entrar. Creo que tendremos hasta las 5:50 antes de que ustedes puedan ir a entrar, 5:46. Tienen otra clase a las 6, ¿verdad? Compañeros. Sí, ok. Sí, Lick. Ok, gracias. No pedí disculpas por me tardé 10 minutos en abrir, ¿verdad? Pero las vamos a recuperar probablemente mañana. Esta conferencia tiene como cerca de 100 diapositivas y hasta ahorita hemos visto poquitas, pero sí deja una enseñanza muy importante para ustedes si quieren progresar en su banco, si quieren progresar en su empresa. Entonces, el CENDI, la subasta, funcionó hasta el 2016 y fue cuando en el 2017 el Banco Central empezó a soltar parte de la divisa y dijo, bancos, quédense ustedes con el 10% y el 90% me lo pasan a mí, Banco Central, para que yo pueda, gracias, Helen Reyes, eh, para que yo pueda subastarlo entre toda la gente. Y a los bancos les gusta. ¿Verdad? A los bancos les gusta. Entonces, les gustaba. Hoy día, del 17, el 18 se les dejó el 20, el 19 se les dejó el 30, el 20 se les dejó el 40, el 2021 se les dejó el 60 y llegó hasta el 80. Y a este año 2022 se les dejó el 100 y eso ya se llama mercado libre, entre paréntesis, porque yo tengo mis dudas de llamarlo así. ¿Hay entre ustedes alguien que trabaje en Banco Central de Honduras?
¿no? Sí, sí, estimado licenciado. ¿Quién es? Dígame, a ver si la conozco o me conoce. Sí nos conocemos, Carla Ávila. Carlita, Trabajamos juntos en el mismo departamento. Carla Ávila. La quiero mucho, Carla. Igual, le tengo mucho aprecio y cariño. Sí, trabajó conmigo. Así que Carlita sabe bien. Qué bueno tenerla ahí, me alegro mucho, ¿verdad? Eh, sigo pensando, gracias, sigo pensando que todavía no estamos en un mercado libre, de régimen cambiario libre. ¿Por qué? Porque esa banda cambiaria, si bien es cierto, se rige en función de un precio base, ese precio base lo decide el Banco Central. Entonces, si el Banco Central quiere depreciar, quiere devaluar, entonces solamente sube el precio base, que lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Sube el precio base, entonces el centro de la banda cambiaria se va arriba y el tipo de cambio, los precios se van al máximo, porque lo que hace, ahora, si el Banco Central interviniera con los 9.000 millones de reservas internacionales netas que tiene, eso sería otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo, antes de que se me vaya. Si, por ejemplo, viene alguien en el mercado interbancario de divisas, que lo vamos a ver más despacio después, pero quiere vender divisas a 27, 27, 24 o 67 o 70, que es el máximo, 64, que es el máximo, entonces el Banco Central puede decir, no, yo lo quiero bajar. Entonces el Banco Central va a decir, vendo, que no se ve quién vende ni quién compra, pero el Banco Central interviene y dice, vendo a 24. ¿Y qué van a hacer los bancos? Van a comprar a 24. ¿Qué hace eso? Bajar el precio base. Esa es la intervención que debe hacer el Banco Central, teniendo 9.000 millones de dólares de reservas internacionales, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque quiere devaluar. ¿Y por qué quiere devaluar? Desconozco. Yo pienso que quizás el Fondo Monetario lo exige, pero no beneficia la economía porque encarece todo. ¿Beneficia a los exportadores? Sí, claro, claro que sí. ¿Pero reactiva eso la economía? No, no la reactiva porque hace más caro que yo pueda poner un mercadito, que yo pueda poner una pequeña y mediana empresa. Entonces, para mí, el Banco Central sí debe de tener un precio base, sí debe de tener una banda cambiaria, pero debe intervenir. Pero no interviene. Y cuando lo interviene lo hace muy poquito y lo hace al precio alto. Entonces, eso es devaluarlo. Entonces, si estamos interviniendo para devaluar, no para distribuir algo que la pandemia fue el principal factor que hizo que nosotros tuviéramos 9.000 millones, porque no pasábamos de 4.000 millones. Se los digo yo que estuve 35 años ahí. No pasábamos. Comprábamos 10.000 millones, vendíamos 12.000 millones. Perdíamos 2.000 millones de reservas, pero volvíamos a recuperarlas en algún momento. Pero ahora que tenemos 9.000 millones de dólares, no nos queremos soltar de ellas. ¿Por qué? Digo yo, nadie me lo ha explicado. ¿Verdad? Entonces, sí, les invito a que podamos seguir hablando de esto. Sé que tienen que irse a sus clases 5:51. Entonces, por esa razón, sigo pensando que no estamos en una totalidad de llamarle depreciación o apreciación, sino devaluación, le sigo llamando yo. Y eso discuto a veces con el doctor Martínez. Eso es devaluación, porque me están interviniendo, están tratando de que se devalúe 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos cada día. Y si no, mírenlo en la estadística. A partir de enero para acá se han devaluado 20 centavos casi, cuando en cada año se devaluaba 1 centavo cada semana o 2 centavos cada semana, lo que hacía un lempira cada año. Hoy no se está dando. Entonces, querer sostenernos y decir, ok, ahora tenemos suficientes divisas, no intervengamos, es como en Guatemala. En Guatemala, el quetzal se deprecia hasta 8 en una época del año. Pero cuando las divisas empiezan a entrar, gracias a las remesas familiares, que esa es otra charla, entonces el quetzal empieza a apreciarse y vuelve a bajar a 7. Eso es mercado libre.
¿verdad? Yo lo discuto con cualquiera de los economistas que son doctores y que son muy buenos y por a quienes tengo respeto, pero esa es mi opinión. No sé si tienen alguna pregunta antes de irse y mañana podemos seguir porque les quiero enseñar esto les muestra que esto les muestra que apenas llegamos a la diapositiva número 7. Imagínense, esta era la 6. Y esta es aquí empiezo a hablar un poquito más, pero Carla se lo sabe todo esto. Si ella Claro, Lee, claro que sí. Usted sabe todo esto, Tantos años en esa institución valiosa. ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ese reglamento más adelante y van a poder ver cómo esto les puede beneficiar. Así que no sé si tienen preguntas, pueden hacerlas hoy. Si tienen preguntas, pueden hacerlas el próximo momento. No sé si, creo que mañana también el doctor quiere que termine de hablar de esto. Mañana trataré de hacerlo más rápido, pero es que yo me emociono con esto, ¿verdad? Pero sí tengo 120 diapositivas en las que vamos hablando con estadísticas y ejemplos. Pero sí es un gusto tenerlos a ustedes aquí y enseñarles porque me gusta compartir lo que yo sé. Así que mucho gusto de estar con ustedes. Si no tienen preguntas, les agradezco su paciencia y estar con nosotros y me alegra tener a Carlita, gran amiga mía. Igual, Lee, igual, Lee. Gracias por ¿Verdad? explicarnos y detallarnos una información tan relevante para nuestro país y en general, porque las divisas en todos lados tenemos que ver sobre eso, ya sea por